Dice Juan capítulo 5, versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Bueno, continuamos con nuestro estudio de este pasaje, de este capítulo 5. Realmente este capítulo 5 ha sido precioso en todo lo que hemos venido mirando, cómo nuestro Señor Jesucristo se ha mostrado a sí mismo y ha presentado preciosas evidencias de que Él es Dios, de que Él es el Salvador, de que Él es el Mesías, y lo ha venido haciendo de muchas formas, como hemos venido relatando domingo tras domingo en esta sección de nuestro libro que estamos estudiando, el libro de Juan. Por lo cual llegamos ya a esta porción y dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es una recriminación que nuestro Señor Jesucristo hace ante la incredulidad de los judíos. Y es que, como hemos venido mirando, Cristo presentó múltiples, innumerables evidencias poderosas de su deidad. Sus obras demostraron que Él efectivamente era quien decía ser, Dios mismo, y que Él había venido a salvar a los hombres, y nuestro texto así lo menciona. De hecho, esa obra de Cristo anuncian lo que Cristo era, sanó a un enfermo. Pero eso mostraba más, eso era el cumplimiento, como miramos en una ocasión, de la misión y de la obra de Cristo Jesús, que era redimir a los que estaban cautivos, ¿sí? Y sanar a todos aquellos que habían estado enfermos. Pero si bien esto hace referencia de una enfermedad del cuerpo, no obstante habla mucho más allá de las enfermedades del alma, que es el pecado, a lo cual Cristo vino a sanar. Y Cristo presentó evidencias de ello. Una y otra vez Cristo manifestó, y como lo hemos venido mencionando, Cristo manifestó ser Dios claramente, contundentemente y con poder. Pero llegamos a esta porción del texto y usted recuerda que hace unas semanas atrás mirábamos cómo los judíos, al ver el milagro de Cristo, al ver que Cristo con su propia boca exclamó y dijo, yo soy Dios porque hago las mismas obras que mi Padre, yo también las hago, por lo cual yo soy Dios. Los judíos, lejos de haberse postrado ante Él y haberlo reconocido, se levantaron contra de Él y quisieron matarlo. Pero el relato continuó. Nuestro Señor Jesucristo presentó 2 evidencias más de 2 obras que Él hacía y que daban testimonio de que Él era Dios. Era el acto de dar vida y el acto de hacer juicio. Nuestro Señor Jesucristo lo mencionó, pero estos judíos no entendieron su palabra y el Señor les dice de esa manera. A pesar de eso, el Señor presentó 3 testigos más, de lo cual hablábamos el domingo anterior. 3 testigos más que eran el mismo Dios Trino. El Padre dando testimonio de que Cristo es Dios. Cristo Jesús también con sus obras dando testimonio de que era Dios. Y el Espíritu Santo, al inspirar la Escritura, también dando testimonio de que Cristo es Dios. Pero los judíos no creyeron en las palabras de Cristo. No solo no creyeron, sino que se opusieron a Cristo. No fue por falta de evidencia que ellos llegaron a esa conclusión, porque como hemos dicho, Cristo presentó muchas, sino por la perversidad de sus corazones, la perversidad de su voluntad, lo cual impidió a los hombres el ir a Cristo, el venir a Cristo. Y mis queridos hermanos, y así sigue siendo todavía. Mire cómo dice, y no queréis venir a mí. Cristo les está diciendo a ellos, no queréis venir a mí. Eso mismo sucedió con los judíos, lo mismo que sucedió con los judíos sigue sucediendo hoy todavía. Nuestro Señor Jesucristo, como en este pasaje, como a lo largo del relato de Juan, nuestro Señor Jesucristo está absolutamente dispuesto para salvar a los hombres.
Él tiene un corazón extremadamente compasivo y absolutamente dispuesto para salvar a todos aquellos que van a Él. Pero los hombres no quieren hacerlo. No queréis venir a mí. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, más bien el Señor, Dios el Padre, hablándoles en Isaías al pueblo, les dice: extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde. Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde. Lo mismo el Señor Jesucristo les dijo a los judíos cuando habló a ellos y les dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y no quisiste. Mire, mientras el corazón de Cristo está absolutamente compasivo para salvar a los hombres, como en los dos pasajes que les menciono, y en este versículo 40 de nuestro capítulo dice: y no queréis venir a mí, y no queréis venir a mí. Quisiera en esta mañana que nos preguntemos varias cosas. En primer lugar, quisiera que miremos qué significa ir a Cristo. Porque mire lo que Él está diciendo: y no queréis venir a mí. Pero alguien puede decir: ¿a qué se refería Cristo con ir a Él? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir ir a Cristo? Mis queridos hermanos, venir a Cristo es una expresión frecuente en las Escrituras y sobre todo en los escritos de Juan. Juan usa mucho esa frase describiendo a venir a Cristo. Es una expresión muy común en las Escrituras. Pero, ¿qué significa esa expresión, venir a Cristo? Porque Él le dice: venid a mí. Aquí les dijo: y no queréis venir a mí. En Mateo les dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Pero, ¿qué significa venir a Cristo? Consideremos hoy la postura de muchos cristianos en la actualidad. Muchos cristianos han malentendido esta expresión en la actualidad porque han considerado que ir a Cristo simplemente significa tomar una decisión por Jesús con su propia voluntad y sus fuerzas. Se les pide, por ejemplo, que alcen su mano, se les pide que pasen enfrente y hagan una oración de fe. Y se cree que ellos hacen eso y se da por sentado que automáticamente, al ellos haber levantado la mano o al haber repetido una oración de fe, ya han ido a Cristo. Muchos predicadores famosos pensaron que esa era la forma de hacerlo. De hecho, Billy Graham, el gran evangelista, tenía la costumbre de hacerlo. Él llamaba a la multitud que le oía y decía: pasen enfrente, les voy a hacer recibir a Cristo, y les hacía repetir una oración y la multitud repetía la oración y él les decía: todos ustedes han sido hoy salvados. Años después, Billy Graham dijo que esa había sido una práctica equivocada que él había hecho. Porque de la gran multitud a quienes él les hizo hacer esa acción, la mayor parte no creyeron en Cristo. No creyeron en Cristo. En alguna ocasión, hace muchos años atrás, yo predicaba aquí en un barrio que se llama Caicedo y asistían como unas 80 personas. Ese día les hice levantar la mano y levantaron todos la mano y les dije: ¿ustedes quieren recibir a Cristo? Ellos dijeron: sí queremos, y les hice repetir una oración y todos la repitieron y yo les dije: todos ustedes hoy ya han llegado al reino de los cielos. El cielo se ha abierto hoy para ustedes. No era así. Evidentemente no era así. Muchos han creído que esas acciones son igual a ir a Cristo, pero no es así. Incluso otros, por el contrario, han considerado que ir a Cristo se refiere a tener experiencias místicas no bíblicas
como revelaciones del Espíritu Santo, experiencias milagrosas que ellos supuestamente han vivido, y esas experiencias les han asegurado que han ido a Cristo, Otros, incluso un poco mejor y más ortodoxos, creen que ir a Cristo significa meramente tener un conocimiento intelectual de algunas verdades bíblicas. Saben algunas cosas, saben lo que significa la obra de redención, saben intelectualmente lo que significa que Cristo fue a la cruz, saben intelectualmente eso, pero creen que simplemente eso es igual a ir a Cristo, el venir a Cristo. Pero si no es eso, ¿qué significa ir a Cristo? Y es que la palabra del Señor nos da evidencias y nos dicen, de hecho el mismo libro de Juan nos muestra lo que significa el venir a Cristo. Venir a Cristo significa, o es lo mismo que tener una fe salvadora. Es lo mismo que tener una fe para salvación. Pero ¿cuál es esa naturaleza de la fe salvadora? O más bien, ¿qué significa o cuál es la naturaleza del acto de venir a Cristo? En primer lugar, quisiera comenzar con Juan en el capítulo 1. Juan en el capítulo 1, en el versículo 11, nos describe lo que significa venir a Cristo, pero lo hace con otras palabras. Leamos por favor Juan en el capítulo 1, versículo 11. Y vamos a leer del 11 al 13. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí Juan está usando otra frase que se refiere, otras dos frases que se refieren al acto de venir a Cristo. Él está aquí mencionando el acto de venir a Cristo significa recibirlo a Él. O también, como aquí mismo en este versículo menciona, significa creer en el Señor Jesucristo. Ir a Cristo es creer en Cristo Jesús. Ir a Cristo es igual a recibir a Cristo. Recibir a Cristo es lo que se hace cuando se cree en Él y se va a Él. Es decir, el acto de ir a Cristo es el acto que se hace después de haber ido a Cristo. Lo que se hace es recibirlo a Él, que es lo mismo que creer en Cristo. Cuando Cristo aquí en el capítulo 5, versículo 40 les dijo, y no queréis venir a mí, lo que les estaba diciendo es lo que dice el versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En otras palabras, lo que Cristo les estaba diciendo, y no me reciben ustedes, no me han recibido. En otras palabras, lo que Cristo les estaba diciendo es, ustedes no creen en mí, no creen en mí. Ir a Cristo implica el acto de ir a Él por la fe, creyendo en Él y recibirlo a Él. Pero ir a Cristo para recibirlo como qué. Porque hemos dicho que, ¿a qué se refería Cristo cuando dijo, y no queréis venir a mí? Es decir, no quieren ir a Él por la fe, que es igual a creer, y recibirlo a Él. Pero recibirlo como qué. ¿A qué se refiere el Señor? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿En qué consiste ese acto de ir a Cristo y recibirlo? ¿En qué consiste? Y Juan nos da la respuesta en este evangelio. Recibir a Cristo, al ir a Él, significa que el alma va a Él y bebe del agua de vida que es Él,
la bebe con gran sed, y esto representa para su alma una grande y dulce satisfacción. Ir a Cristo y recibirle a Él es lo que hace el alma cuando va a Cristo y come de Cristo, que es el pan del cielo. Lo come con gran hambre, y esto representa satisfacción y gozo para su alma. Eso significa ir a Cristo. Pero esto lo podemos entender leyendo Juan capítulo 6. Vamos por favor a nuestro segundo pasaje, Juan capítulo 6, versículo 35. Juan capítulo 6, versículo 35, nuestro Señor Jesucristo está usando otra frase a manera de una forma analógica, lo que significa ir a Cristo, lo que significa creer en Cristo, lo que significa recibir a Cristo. En otras palabras, Cristo de una forma, tomando un símbolo, Él está mostrándoles lo que significa tener una fe salvadora. Pero aquí, mis queridos hermanos, cualquier acto que se pretenda haber ido a Cristo, o que pretenda haber recibido a Cristo, o cualquier acto o cualquier fe que no sea esto que estamos leyendo hoy, no es una fe salvadora. No es una fe salvadora. Mire lo que dice el versículo 35 de Juan 6. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esto es creer en Jesús de manera salvadora. Es como comer la mejor comida y beber el agua más satisfactoria cuando el alma tiene hambre y sed desesperada. Esto es el acto de creer en Cristo, cuando Cristo mismo se presenta como el pan de vida y como el agua que verdaderamente satisface. ¿Qué significa creer en Cristo? Es beber de Él y comer de Él. Mire que es muy diferente. Es beber de Él y es comer de Él. Eso significa tener fe salvadora. Y esto en alguna ocasión yo se lo compartí a alguien hablando de qué significaba comer y beber. ¿De qué le sirve a usted que hoy al mediodía vaya a almorzar y se le presenten suculentos manjares en la mesa, un agua totalmente fresca y refrescante, y usted los mire y se siente ahí y los mire y los contemple, pero no coma de ellos? ¿Qué significa? ¿Qué representa eso? Nada. No va a ser nada para nosotros. De igual forma, el acto real de creer en Cristo, el ir a Él, es como beber de Él y como comerlo a Él. Pero esto implica algo muy importante. Mire lo que dice Cristo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esto implica el acto de ir a Cristo con sed y con hambre. Con sed y con hambre. ¿Qué pasa si usted y yo no tenemos ni hambre ni sed? Sencillamente, si no tenemos sed, no vamos a beber agua. Y si no tenemos hambre, no vamos a comer. Quien no reconoce a sí mismo sediento y hambriento, jamás va a ir a Cristo. Jamás va a comer a Él y beber de Él. ¿Esto qué implica el tener hambre y sed? En primer lugar, implica un reconocimiento de quién somos nosotros, de nuestra miseria. Esto implica negarse a sí mismo, conscientes de que no hay justicia propia en nosotros. ¿Qué sucede si yo a mí mismo no me reconozco como un miserable que necesita de Cristo? Si yo no reconozco que necesito de Él y que tal vez tengo justicias en mí mismo, ¿qué sucede? Jamás voy a ir a Cristo. Pensaría tal vez que el cielo me lo he ganado yo mismo con mis propias justicias, por lo cual jamás voy a ir a Cristo.
Pero ir con hambre y con sed a Cristo, en primer lugar, implica un reconocimiento de nuestra miseria, un reconocimiento de que necesito de Cristo, un reconocimiento de que perezco y muero si no tengo a Cristo, que estoy muerto en mis delitos y pecados, que no hay justicia propia en mí que valga delante del Señor para ser salvado. Por lo cual implica tener hambre y sed, un reconocimiento de nuestra miseria. ¿Qué pasaba con los judíos? Pensaban que no necesitaban. Pensaban que como se veían exteriormente muy limpios y muy puros, ellos decían, no necesitamos ir a Él. No queréis venir a mí, les dijo Cristo. Pero Cristo les dijo, ustedes a la verdad por fuera se muestran muy blancos, pero son como sepulcros blanqueados. Por fuera perfectamente arreglados, muy bonitos por fuera, pero por dentro están llenos de podredumbre. Esto les significaba la condición de miseria en la cual el hombre se encuentra. En segundo lugar, ir a Cristo con hambre y con sed implica, después de haber reconocido nuestra miseria, un reconocimiento de quién es Cristo, un reconocimiento de quién es Él. Esto implica, si yo sé quién es el Señor, si yo reconozco quién es el Salvador, implica confianza en Él, plena confianza en Él. Después de que he percibido mi miseria, voy a Cristo como mi Salvador y confío que al arrojarme a los pies de Cristo y descansando en Él, seré salvo. Eso implica, en primer lugar, un reconocimiento de mi miseria y un reconocimiento de quién es el Salvador. Y cuando sé quién es el Salvador y reconozco que necesito de Él, voy a confiar en Él para salvación. En tercer lugar, ir a Cristo con hambre y con sed implica una apropiación o aplicación de Cristo a nuestras almas. Aplicarse a Cristo a nuestras almas. ¿Cómo aplicamos los nutrientes de los alimentos a nosotros? Cuando los comemos. De igual forma, ¿cómo aplicamos a Cristo a nuestra alma? Cuando comemos de Él. ¿Y qué es comer de Cristo? Es percibir la gran necesidad que nosotros somos, que estamos perdidos, un reconocimiento de quién es Él, el gran Salvador, Dios mismo, que se hizo carne para salvarnos y apropiarnos de la obra preciosa de Cristo en nuestras almas. Eso implica creer en Cristo. Eso es ir a Él. Por lo cual, cuando le digo a una persona, por favor, ¿quieres ser salvado? Él va a decir, por supuesto. Nadie va a decir, no, yo no quiero ser salvo. Todos quieren hacerlo. Pero cuando le digo, repite conmigo esta oración, él muy amablemente y gentilmente la va a repetir. Y automáticamente yo le voy a decir, ya eres salvo. Eso, si lo describo así como lo he dicho, no contiene ninguno de esos elementos que significa tener hambre y tener sed. Tener hambre y tener sed. Pero realmente cuando es predicado el Evangelio, cuando se anuncia el Evangelio, cuando se muestra la ley de Dios y con la ley de Dios se le muestra al pecador, al hombre, la miseria que él es, para que él sepa y conozca que necesita ir a Cristo y después se le muestra el Salvador, él va a ir a Cristo porque sabe que necesita de Él. Y al ir a Cristo se va a apropiar de Cristo y se va a aplicar a Cristo a su alma y será salvado. Esta agua de vida que es Jesús y este pan de vida que es el Señor Jesucristo son los dos elementos vitales para tener vida eterna. Si no comemos ese pan, si no bebemos esa agua, no somos salvos, perecemos. Y esto es lo que significa recibir a Cristo, ir a Cristo.
Mire, y así sucede a lo largo del Evangelio. Una y otra vez Juan presenta que ir a Cristo es creer y es recibir de Cristo los múltiples tesoros que Dios tiene para nosotros en Cristo Jesús. Les voy a dar un ejemplo a manera de aplicación de lo que significa ir a Cristo. Lucas capítulo 18, versículo 10. Lucas capítulo 18, versículo 10 nos muestra la realidad de lo que no es ir a Cristo y lo que sí es ir a Cristo. Lucas, en el capítulo 18, un pasaje muy conocido, pero quisiera que con esto entendamos que ir a Cristo no significa tampoco ir a la iglesia. Ir a Cristo no quiere decir ir a la iglesia. Por lo cual, si alguien está pensando que ha tenido el cielo abierto, las puertas del cielo se han abierto, que ya es salvado solamente porque ha ido a la iglesia, eso no es la seguridad de salvación. La seguridad de salvación es haber comido y bebido de Cristo bajo las anteriores condiciones de las que hablamos. Mire lo que dice Lucas capítulo 18, versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Uno pensó que las puertas del cielo le eran abiertas. Pensó, podemos decirlo de esta manera, que ir a Cristo era ir tal vez al templo, y tal vez se levantó las manos como este fariseo y dijo: gracias, Señor, porque no soy así de pecador como el resto de los demás. Yo ayuno, yo doy diezmos de todo. Yo estoy muy bien, Señor. Gracias por eso. Pero el otro muestra lo que significa realmente ir a Cristo. Fue al templo, oró al Señor, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo y se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mí, pecador. Él sabía que necesitaba un Salvador, por eso le dice: sé propicio. Al decirle sé propicio, lo que él estaba diciendo es: cubre mi pecado, quita mi pecado, limpia mi pecado con tu sangre. Eso significa ser propicio. Una palabra que solo se usa en la Biblia. Significa: Señor, límpiame de mi maldad. Quítame este pecado, Señor. Sálvame. Y ni siquiera me atrevo a alzar mis ojos a ti, porque no puedo ir a ti con esta miseria y este pecado. Por lo cual, sé propicio a mí. Mire lo que dice el versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Es decir, Dios fue propicio a él. Eso es lo que significa ser salvo. Eso es lo que significa ir a Cristo. Por lo cual, mis queridos hermanos, examinen hoy sus almas. Miren hoy sus almas y examínense a sí mismo. Examínense profundamente y consideren sus almas y miren si realmente ustedes han ido a Cristo bajo esas condiciones, reconociendo su miseria, reconociendo que Él es el único que puede salvar sus almas y apropiándose de Cristo y de su obra a sus almas. Pero en segundo lugar, la siguiente pregunta sería: ¿qué beneficios se obtiene al ir a Cristo? Mire, en nuestro texto, el Señor Jesucristo en el capítulo 5, verso 40 les dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida.
el beneficio de ir a Cristo, por supuesto, es la vida que Él ofrece. Comer y beber son dos necesidades vitales. Sin ella morimos, por lo cual el resultado de haber comido a Cristo y haber bebido de Él es la vida eterna. El Salmo 32 nos expresa eso cuando dice que cuán bienaventurado es el hombre, cuán feliz y dichoso es el hombre que ha ganado todo el mundo. No. Dice cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Cuán feliz es aquel a quien el Señor no inculpa de pecado, no lo inculpa de iniquidad. Eso es la porción más segura que tú tienes como cristiano. Puede que no haya porción ni heredad en esta tierra, pero el perdón de tus pecados al haber ido a Cristo, la justificación que hemos recibido, la santificación que hace el Espíritu Santo en nuestras almas, es la porción más feliz y segura que nosotros tenemos. Una gracia que viene con el haber recibido a Cristo, el ir a Él, es que Cristo mismo vive en el creyente. Mire lo que dijo el Señor Jesucristo: yo y mi Padre haremos morada en Él. Por eso ya no hay necesidad de templo. Por eso ya no hay necesidad de templo como los judíos que iban a Jerusalén al templo. Ya no hay necesidad de templo, porque el creyente, cada alma se vuelve templo donde Dios el Padre y Cristo, por medio de su Santo Espíritu, habitan. Mire esa preciosa gracia. El hombre que ha ido a Cristo en búsqueda de la justicia que Él da es incomparablemente el hombre más feliz de la tierra. Pero hay algo más. Esta dicha y esta felicidad no terminan en esta vida, sino que, querido hermano, tienes una corona inmarcesible de justicia y de gloria esperándote cuando partas de aquí. Mire qué precioso es eso. Hay una corona de justicia esperándote. Ese galardón te está esperando cuando tú y yo, querido hermano, querido creyente, que ya has ido a Cristo, esperándote en los cielos, las cuales el mismo Señor Jesucristo te entregará. Mire qué dicha es esa. Hay un texto que nos expresa lo que significa esto de haber recibido a Cristo, lo que significa la dicha de haber ido a Él. Y eso es Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12 es la experiencia de aquel que ha ido a Cristo y ha recibido los beneficios de haber ido a Él. Isaías 12 dice: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Perdonó sus pecados, le redimió. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Mire lo que dice el 3. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación, es decir, de Cristo. Todos los días podemos ir a Él. Todos los días podemos ir a Él y beber de esa agua que Él tiene y que da en abundancia. Esa agua de gracia. Y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Mire la experiencia de aquel que ha ido a Cristo y ha comido de Cristo y ha bebido de Él. Mire el gozo que se experimenta el haber ido a Cristo. Pablo lo describe como: estáis completos en Él. El Salmo 23 lo expresa como: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Eso es ir a Cristo. Pero, en tercer lugar,
Si miramos esto que hemos descrito, este precioso estímulo que brinda el acto de ir a Cristo y las gracias que Él da, ante estas perspectivas tan sublimes que significan ir a Cristo, pensaríamos que todo el mundo está dispuesto a ir a Él. Mire esas buenas nuevas, mire esas gloriosas buenas nuevas. Pensaríamos que todos los hombres están dispuestos a ir a Él, pero nuestro texto dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Queridos hermanos, hay una triste realidad. La mayor parte no quiere ir a Cristo, no quiere ir a Él. Pero esto es producto de impedimentos que hay en el alma para ir a Cristo. Y hoy quisiera hablarte también de 6 impedimentos que tiene el hombre a razón de su naturaleza pecaminosa, a razón de su naturaleza carnal y pecaminosa que les impide ir a Cristo. Uno de ellos, el primero de ellos es que no quieren ir a Cristo porque niegan al Cristo de la Biblia. No quieren ir a Él porque en primer lugar ellos niegan al Cristo de la Biblia. Es decir, que ellos pretenden buscar a Cristo bajo sus propios términos. Hay quienes pretenden buscar la salvación bajo sus propios términos. Pero, mis queridos hermanos, en la palabra del Señor, en la Biblia, el Espíritu Santo, quien la inspiró, revela a Cristo tal como Él es. Él es el camino, lo presenta la Escritura para ir al Padre. No podemos ir a Cristo si no vamos primero a la palabra. A la palabra. Pero muchos miran la Biblia como simplemente un libro moral, como un libro incluso hasta de buenos sentimientos, pero no ven la Biblia exaltando a Cristo como Salvador. No ven en la Biblia que la Biblia nos muestra la única esperanza para los hombres de escapar de la ira de Dios. Es como la Biblia presenta a Cristo. Ven la Biblia de otra manera, por lo cual ellos pretenden acercarse a la salvación bajo sus propios términos. Pero eso no es posible. No es posible. Y ese impedimento, negar al Cristo de la Biblia, es un impedimento que hay en la mente carnal para no ir a Cristo. Eso le sucedía a los judíos. Por eso el Señor les dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El centro de la palabra del Señor es Cristo Jesús. El Espíritu Santo, cuando inspiró la Biblia, cuando ilumina la Biblia, nos muestra y nos señala a Cristo. Un escritor antiguo decía, la Biblia es la caja que contiene una joya, pero Cristo es la joya de la caja. Él decía, la Biblia simplemente es el plato, pero Cristo es la comida del plato. Mira, no es posible ser salvo si no vamos a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos muestra a Cristo. Y uno de los impedimentos de los hombres para no ir a Él es negar al Cristo que muestra la Biblia. No quieren esa perla de gran precio. Por eso ellos prefieren otro evangelio. Les gusta otro evangelio que les prometa cosas de esta vida, que les hable de las cosas de este mundo. Como un predicador un día quien yo escuché y dijo, ¿yo cómo voy a tener los ojos puestos en el cielo? Yo tengo que ponerlos en la tierra, porque aquí es donde yo estoy. Cuando la Escritura nos dice, poned los ojos arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El segundo impedimento de los hombres para ir a Cristo es que ellos manifiestan conversiones falsas.
Ellos han establecido su justicia propia y ellos no van a Cristo porque ellos piensan que ya son salvos. Muchos piensan que ya han ido a Cristo, pero realmente si no lo han ido bajo los términos que hemos hablado, es una farsa. Ellos leen sus Biblias, ellos tal vez han cambiado exteriormente, ellos tal vez se abstienen de pecados escandalosos, pero si no han nacido de nuevo, realmente aún están en tinieblas. Ellos creen que ya se han convertido, que ya son salvos, pero ellos han tratado de obtener la vida eterna por sus propias obras. Ellos nunca se han reconocido a sí mismos como perdidos. Ellos nunca han ido a Cristo y han visto la necesidad de Él. Incluso a sí mismos se han percibido como: yo le he hecho un favor al ir a Cristo, porque yo soy muy bueno. Pero no es así, son conversiones falsas. Esa es una falsa seguridad y esa es una falsa paz. Una falsa paz. En tercer lugar, otro impedimento de los hombres para ir a Cristo. Esto es poco común, pero yo lo he visto. Es que ellos no van a Cristo porque sienten desesperada condición o aflicción por sus grandes pecados. Ellos piensan que no son dignos de ir a Cristo y no es posible que Cristo les perdone su pecado porque es un pecado tan grande que ellos ven que no es posible que Cristo les perdone. Un día una mujer me dijo: yo no soy salva y creo que nunca lo voy a hacer porque la carga de mis pecados es tan grande que no creo que el Señor me salve. Pero pensar así es un insulto a Cristo, porque es pensar que Él no es tan poderoso para salvar. Piensan que Él es incapaz de perdonar ciertos pecados, pero mis queridos hermanos, no hay pecado tan grande que Cristo no pueda lavarlo con su sangre. No hay pecado tan grande que sea imposible para Cristo perdonarlo. Pero no van a Cristo porque creen que Él no les puede perdonar. Pero en Él hay perdón y Él es poderoso para salvar. En cuarto lugar, otro impedimento que los hombres manifiestan a razón de su naturaleza carnal y les impide ir a Cristo es que ellos tienen una pereza espiritual y no quieren ir a Cristo. Es decir, ellos creen que no hay necesidad hoy de ir a Cristo y lo posponen. Ellos dicen: tal vez más tarde voy a Cristo, tal vez ahorita soy niño, tal vez ahorita soy muy joven y después cuando ya tenga más edad, tal vez ese día voy a ir a Cristo. Ellos creen que cuando ellos quieran irán a Cristo y lo encontrarán, pero no es así. Y producto de ello se sumergen en pasiones mundanas. Algunos se consuelan buscando descanso en los ídolos que ellos mismos han hecho, los cuales ese descanso nunca encontrarán. Ellos jamás pueden dejar su pecado y se complacen en lo que Cristo aborrece. Aman el pecado, aman el mundo. De hecho, Cristo habló de ellos en una parábola cuando dijo que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en pedregales y brotó, pero el sol la secó. Son los que oyeron la palabra y dijeron: qué bonito es eso, qué bonito el evangelio. Pero después, cuando vieron las condiciones que les significa seguir a Cristo, lo que tienen que renunciar y a quien tienen que seguir implica renuncia, y al ver las pasiones del mundo, los deseos de los ojos, se apartaron y no son salvos. Les parece que el camino que conduce a la vida, el camino estrecho que conduce a la vida, es demasiado estricto. Y ellos no quieren caminar por ese camino porque les parece muy estricto. Ellos prefieren el falso evangelio también. El falso evangelio que no les habla del pecado,
El falso evangelio que no les habla de la real condición de necesidad, ellos prefieren eso. En quinto lugar, otra de las dificultades que manifiestan los hombres o de las terribles dificultades o impedimentos que ellos muestran y nunca irán a Cristo, si eso permanece, es que hay una ignorancia del llamado del evangelio. Nunca han oído el evangelio. Ese fue mi caso. Yo estaba ahí. Permanecía mucho tiempo en la iglesia, creía que era cristiano, pensaba que ya había sido convertido, pero nunca había oído el mensaje del evangelio y el mandato de ir a Cristo. Nunca había escuchado las advertencias del evangelio y la esperanza que trae el evangelio. Nunca jamás nadie me había dicho, ve a Cristo para ser salvado. Nunca. Asumía que era cristiano, porque hablaba con léxico cristiano, porque me ponía camisetas con versículos bíblicos cristianos. Pensaba que eso era suficiente, pero realmente había una ignorancia del llamado del evangelio y nunca lo había escuchado. Pero mis queridos hermanos, eso hace tan grande la necesidad de predicar una y otra vez, de anunciar una y otra vez el mensaje del evangelio y anunciarlo con fidelidad. En sexto y último lugar, esto por supuesto hay muchas más, pero hoy, en sexto lugar, como impedimento para ir a Cristo, y es en donde se funda todo, y es en donde están enraizadas todas las demás dificultades, es la incredulidad. La incredulidad a las advertencias de la ley y a las promesas del evangelio. Es incredulidad. No creen el evangelio. No creen las palabras del evangelio. Y muchos prefieren y dicen, no, yo no creo eso. Yo prefiero más bien el otro evangelio. Ese que no me anuncia Cristo. Ese que no me anuncia del pecado. Ese que me anuncia cosas buenas. Ese que me dice paz, paz, cuando no hay paz. Pero el verdadero evangelio lo reciben con incredulidad. ¿Qué implica todo esto? Implica lo siguiente. Cristo les dijo, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Él condicionó la vida eterna al acto de ir a Cristo. Querido amigo, qué fundamento tan grande para la condenación es esto, el acto de no ir a Cristo. Todo pecador condenado, por más que ahora se llene de excusas, por más que ahora presente argumentos, llegará el día donde su boca quedará absolutamente cerrada, porque la condenación estará segura para él, a razón de su propia obstinación. Los hombres son condenados por su propia obstinación a ir a Cristo. No quieren ir a Él. Se les ha presentado el Evangelio, se les ha presentado a Cristo, se les ha mostrado las advertencias si no van a Él, se les ha mostrado la gloria que representa ir a Él, pero no quieren hacerlo. Sin embargo, no quieren ir a Cristo. Esto será la causa por la cual por la eternidad beberán de la ira de Dios, de la copa de la ira de Dios. Pero esto implica también algo glorioso. Qué gracia y qué gran misericordia tan asombrosa hay al ir a Cristo Jesús. Mire, qué precioso es ir a Cristo. Qué precioso es oír el mandato de Cristo. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y obedecerle e ir a Él. Querido hermano, que nadie se resista más a ir a Cristo. Niños, que no haya un niño aquí que se resista a ir a Él. Vayamos a Él. Y mire, a los que van a Él, jamás Él los echará fuera.
porque Él es un misericordioso Salvador. Pero vamos a Cristo bajo los términos que Él nos ha dicho, lo cual implica comer y beber de Él, aplicarme a Cristo a mi alma. Que el Señor nos ayude en ello. Oremos al Señor.